Sin excepción, hombres y mujeres de todas las épocas y culturas, de diversos niveles de educación y diferentes estratos económicos, experimentan emociones, perciben emociones ajenas, cultivan pasatiempos que manipulan sus emociones y gobiernan sus vidas en gran medida buscando una emoción, la dicha, y evitando emociones desagradables. A primera vista, nada hay distintivamente humano en las emociones, pues es notorio que abundan en criaturas no humanas. Lo peculiar es cómo se conectaron con ideas complejas, valores, principios y juicios privativos de la familia humana, y en esta conexión reposa nuestra legítima idea de que la emoción humana es especial. La emoción humana no solo implica placeres sexuales o temor a las víboras, también incluye el horror de ver sufrir y la satisfacción ante la justicia, el gozo por la sonrisa sensual de Jean Moreau, o la densa belleza de las palabras e ideas de los versos de William Shakespeare, la voz cansina de Dietrich Fischer, y Scow cuando canta Ich Erscheinung de Bach, los fraseos simultáneamente terrestres y celestiales de María Joao Pires cuando toca Mozart o Schubert, y la armonía que Einstein buscó en la estructura de una ecuación. De hecho, la música comercial y los filmes de poco valor también estimulan emociones, cuya potencia nunca debe ser subestimada. El impacto humano de estos motivos de emoción, refinados o no, y de los matices emocionales que incluyen, sutiles o no, depende de los sentimientos que esas emociones generan. Las emociones que son públicas y dirigidas hacia el exterior empiezan a tener impacto en la mente a través de los sentimientos, que son íntimos y dirigidos hacia el interior. Pero el impacto entero y duradero de las emociones precisa de la conciencia, porque el individuo solo logra conocer sus propios sentimientos con la llegada de la sensación de self. Seguramente se extrañarán de escuchar esta distinción entre sentimiento y saber que tenemos un sentimiento. ¿Acaso el estado de sentir no implica por necesidad que el organismo sensible está consciente de la emoción y el sentimiento que se están sintiendo? Pero no es así. Cualquier organismo puede representar en patrones neuronales y mentales el estado que nosotros, criaturas conscientes, denominamos sentimientos sin llegar a saber que lo está experimentando. Esta separación es difícil de imaginar, no solo porque el significado tradicional de las palabras ocluye nuestra percepción, sino porque propendemos a tener conciencia de nuestros sentimientos. No existe, empero, evidencia alguna de que tengamos conciencia de todos nuestros sentimientos, y mucho tiende a sugerir que no la tenemos. Por ejemplo, en una situación dada, suele ocurrir que nos percatemos súbitamente de que nos sentimos ansiosos o incómodos, complacidos o relajados, y es innegable que el singular estado de sentimiento que experimentamos empezó antes del momento en que conocimos su existencia. Ni el estado de sentimiento ni la emoción que llevó a él estuvieron en la conciencia, y sin embargo, se desplegaron como procesos biológicos. Aunque a primera vista estas distinciones pueden parecer artificiales, la intención no es complicar algo sencillo, sino escindir algo bastante complicado en partes capaces de ser enfocadas separadamente. Para investigar estos fenómenos, distinguiremos tres partes del procesamiento a lo largo de un continuo. Estado de emoción, que puede ser desencadenado y ejecutado de un modo no consciente. El estado de sentimiento, capaz de ser representado no conscientemente, y el estado de sentimiento hecho consciente, esto es conocido por el organismo que experimenta emoción y sentimiento. Estas distinciones ayudan cuando intentamos imaginar los soportes neuronales de esta serie de sucesos en el ser humano. Además, sospechamos que algunas criaturas no humanas que muestran emociones, pero en apariencia no cuentan con la calidad de conciencia que nosotros poseemos, pueden dar forma a las representaciones que denominamos sentimientos sin percatarse de ello. Alguien puede sugerir que tal vez debiéramos tener otra palabra para sentimientos no conscientes, pero no existe. La alternativa más cercana es explicar lo que queremos decir. En pocas palabras, para que los sentimientos influyan en el individuo más allá del aquí y ahora, tiene que estar presente la conciencia.
Las consecuencias fundamentales de la emoción y el sentimiento humanos dependen de la conciencia, hecho cuya importancia no fue bien calibrada en su momento. La extraña historia de la investigación de sentimientos y emociones discutida puede ser responsable de este olvido. Es probable que en el proceso evolutivo la emoción apareciera antes que la conciencia y se situara en la superficie en cada uno de nosotros debido a inductores que solemos no reconocer conscientemente. Pero los sentimientos desempeñan sus efectos más fundamentales y perdurables en el teatro de la mente consciente. El poderoso contraste entre la solapadamente inducida y externa postura de la emoción y el estado de sentimiento humano dirigido hacia el interior y por último conocido, nos suministran una perspectiva inapreciable para reflexionar acerca de la biología de la conciencia. Y hay otros puentes entre conciencia y emoción. Tú puedes observar un sentimiento en ti mismo cuando, como ser consciente, percibes tus estados emocionales. Análogamente, nadie puede observar tus propios sentimientos, pero algunos aspectos de las emociones que nutren tus sentimientos serán patentes para terceros. Los mecanismos básicos que sustentan la emoción no requieren conciencia, aunque fortuitamente la usen. Puedes iniciar la cascada de procesos que conducen a una manifestación emocional sin estar consciente del inductor de la emoción, sin hablar de los pasos intermedios que desembocan en ella. En efecto, incluso la ocurrencia de un sentimiento en la acotada ventana del aquí y ahora es concebible sin que el organismo conozca su acontecer. En este punto de la evolución y en este momento de nuestra vida adulta, la emoción puede ocurrir en un marco de conciencia. Podemos sentir contundentemente nuestras emociones y sabemos que las sentimos. La urdimbre de nuestra mente y conducta se teje en torno de ciclos continuos de emoción, seguidos por sentimientos que llegan a ser conocidos y engendran nuevas emociones, en una suerte de flujo polifónico que sustenta y recalca pensamientos específicos en nuestra mente y acciones en nuestra conducta. Pero, aunque emoción y sentimiento ahora forman parte de un continuo funcional, conviene distinguir los pasos a lo largo de este continuo si queremos estudiar los soportes biológicos con algún grado de éxito. Es posible que los sentimientos estén equilibrados en el mismísimo umbral que separa el ser del saber y ostenten, por lo tanto, una conexión privilegiada con la conciencia. En nuestra experiencia cotidiana solemos conocer las circunstancias que desembocan en una emoción, pero saber a menudo no es lo mismo que saber siempre. Hay sólidas evidencias en favor de la naturaleza disimulada de la inducción de emociones, e ilustraremos esto mediante un ejemplo. David, que presenta uno de los defectos de aprendizaje y memoria más severos que se hayan registrado, no puede aprender ningún hecho nuevo. Por ejemplo, es incapaz de aprender una apariencia física, sonidos, lugares o palabras que no haya conocido antes. En consecuencia, no puede aprender a reconocer a una persona desconocida, ya sea por el rostro, la voz o el nombre, ni puede recordar si conoció a determinada persona o lo que sucedió entre ésta y él. La causa del problema de David es una lesión extensa en ambos lóbulos temporales, con daño en la zona denominada hipocampo, cuya integridad es necesaria para generar memorias de hechos nuevos, y en la región conocida como amígdala, grupo subcortical de núcleos vinculados con la emoción. Estudiando varios años atrás, se supo que en su vida cotidiana, David parecía manifestar sólidas preferencias y rechazos por ciertas personas. Por ejemplo, en la institución donde vivió la mayor parte de los últimos 20 años, había personas específicas a las que se dirigía cuando quería un cigarrillo o una taza de café, y otras a las que jamás recurría. La uniformidad de estas conductas era muy extraña, considerando que David era incapaz de reconocer a ninguno de aquellos individuos, que no sabía si alguna vez los había visto, que era incapaz de pronunciar el nombre de nadie, ni señalar a alguien cuyo nombre se le decía. ¿Podía esta enigmática historia ser algo más que una anécdota curiosa?
se verificó empíricamente. Bajo estricto control, se involucró durante 7 días a David en 3 modalidades distintas de interacción humana. Una índole de interacción incluía a una persona extremadamente amable y cálida que siempre premiaba a David, pidiera éste algo o no. El buen tipo. Otra interacción introducía a un individuo emocionalmente ecuánime que implicaba a David en actividades que no eran placenteras ni desagradables, el tipo neutral. La tercera modalidad de interacción incorporaba al mal tipo, una persona brusca que negaba toda solicitud e involucraba a David en una tarea psicológica muy tediosa, destinada a desesperar a un santo, la tarea de no paridad diferida con muestra, diseñada para investigar la memoria de monos y que solo podría agradar a quien posea la mente de un mono. La escenificación de las diferentes situaciones se dispuso a lo largo de 5 días consecutivos y al azar, pero siempre por un intervalo específico de tiempo, para poder medir y cotejar adecuadamente la interacción con el bueno, el malo y el indiferente. La sofisticada representación de esta coreografía requirió cuartos distintos y varios asistentes, que por cierto, no eran los tipos buenos, malos o neutrales. Después de los encuentros, quisimos que David participara en 2 tareas distintas. En una se le pidió mirar series de 4 fotografías que incluían el rostro de uno de los 3 individuos del experimento, y se le preguntó, ¿a quién te dirigirías si precisaras ayuda? ¿Quién crees que es tu amigo en este grupo? David se comportó de manera espectacular. Cuando el buen tipo formaba parte de la serie de 4, David lo eligió el 80% de las veces, revelando que su elección no era casual. David eligió al neutral con una probabilidad no superior al azar. Casi nunca eligió al mal tipo, nueva evidencia en contra de la elección fortuita. En una segunda tarea se le pidió que observara el rostro de los 3 individuos y comunicara lo que sabía acerca de ellos. Como era lógico, no recordaba nada. Ni siquiera rememoraba haberlos visto, ni era capaz de evocar una interacción con ninguno. Inútil decir que no pudo nombrar a nadie ni supo de qué hablábamos cuando se le preguntó sobre lo sucedido la semana anterior. Pero cuando inquirimos cuál de los 3 era su amigo, señaló invariablemente al buen tipo. Los resultados muestran que valía la pena investigar la anécdota. Sin duda, nada había en la mente consciente de David que le diera una razón notoria para elegir correctamente al buen tipo y rechazar al malo. No sabía por qué elegía correctamente al bueno y rechazaba al malo. Ahora bien, la manifiesta preferencia no consciente acaso se relacione con las emociones inducidas durante el experimento, así como con la reinducción no consciente de una parte de esas emociones mientras era examinado. David no había incorporado nuevos conocimientos del tipo que pudieran ser desplegados en la mente bajo forma de imagen, pero algo quedó en su cerebro y ese algo pudo producir resultados en una forma sin imagen, en forma de acciones y conductas. El cerebro de David pudo engendrar acciones ajustadas al valor emocional de los primeros encuentros, conforme a premios o a la carencia de gratificaciones. Para aclarar esta idea, describiremos una observación que se hizo durante una sesión de la prueba del buen tipo y el mal tipo. David era conducido a su encuentro con el mal tipo y al encontrar al pasillo y ver el personaje que lo esperaba, vaciló, se detuvo un instante y solo entonces permitió que lo acompañaran amablemente hasta la sala de examen. Se tomó nota de esto y se le preguntó de inmediato qué ocurría y qué se podía hacer por él. Dijo que nada, que todo estaba bien. Después de todo, nada llegaba a su mente excepto tal vez una sensación solitaria de emoción, sin causa alguna que la respaldara. No tenemos ninguna duda de que la vista del mal tipo indujo una breve respuesta emocional y un fugaz sentimiento de aquí y ahora. Sin embargo, dada la ausencia de un conjunto de imágenes asociadas capaz de explicarle la causa de la reacción, el efecto quedó aislado, desconectado y por ende inmotivado. Si se hubiera
proseguido la tarea durante varias semanas seguidas en vez de una sola, no se sabe si David habría adoptado las nuevas respuestas negativas y positivas que producían la conducta más conveniente para su organismo, es decir, preferir sin tregua al buen tipo y rechazar al malo. No se sugiere que él mismo eligiera deliberadamente, sino que su organismo, sobre la base del diseño y disposición disponibles, se habría dirigido hacia esa conducta. Habría desarrollado un tropismo por el buen tipo y un antitropismo por el malo, más o menos de la misma manera que desarrolló estas preferencias en la significación real. La situación descrita permite presentar otros puntos. Primero, la conciencia nuclear de David sigue intacta. Segundo, aunque en el marco de la prueba del buen tipo y el mal tipo las emociones de David se indujeron no conscientemente en otros escenarios, David se involucra en emociones conscientes. Cuando no tiene que depender de memorias nuevas, siente felicidad al saborear un manjar favorito o mirar una escena placentera. Tercero, dada la notable destrucción de varias regiones corticales y subcorticales relacionadas con la emoción, es obvio colegir que estos territorios no son indispensables ni para la emoción ni para la conciencia. Podemos recordar además que algunas estructuras del cerebro de David están intactas: todo el tronco del encéfalo, el hipotálamo, el tálamo, la mayor parte del cíngulo o cortezas del cíngulo, y virtualmente todas las estructuras motoras y sensoriales. Concluiremos estos comentarios diciendo que el mal tipo de nuestro experimento era una amable, joven y hermosa neuropsicóloga. Diseñamos así la prueba, obligándola a jugar contra su carácter, porque quisimos determinar hasta qué punto la preferencia manifiesta de David por la compañía de mujeres jóvenes y bonitas podía contrarrestar la contradicción de la conducta de ella y el hecho de que fuera la encargada de las tareas aburridas. El lado flaco de David son las jóvenes. Pues bien, nuestro plan, algo perverso, redituó. Ningún grado de belleza natural pudo compensar la emoción negativa inducida por los modales del mal tipo y por el aburrimiento de la tarea encomendada. No precisamos tener conciencia del inductor de una emoción, y solemos no tenerla, ni podemos controlar a voluntad las emociones. Es probable que te sientas triste o dichoso y no sepas por qué razón estás así. Una investigación minuciosa puede descubrir causas posibles, y una puede ser más probable que otra, pero en general no logras estar seguro. La causa tal vez fuera la imagen de un suceso, imagen que tenía el potencial para volverse consciente, pero la descuidaste porque estabas concentrado en otra. O quizá no hubiera imagen ninguna, sino una efímera alteración del perfil químico de tu medio interior, generada por factores tan diversos como tu estado de salud, tu ciclo hormonal, cuánto ejercicio hiciste ese día, o en qué medida te inquietaste por algún asunto. El cambio sería lo bastante sustancial como para generar algunas respuestas y alterar el estado de tu cuerpo, pero no sería imaginable en el sentido en que una persona o una relación son imaginables, es decir, no produciría un patrón sensorial capaz de ser percibido por tu mente. En otras palabras, las representaciones que inducen emoción y desembocan en sentimientos subsiguientes no precisan ser atendidas, no importando ni significan algo ajeno al organismo o algo evocado internamente. Representaciones tanto del exterior como del interior pueden ocurrir por debajo del registro consciente e instigar, pese a ello, respuestas emocionales. Las emociones pueden inducirse de manera no consciente y por lo tanto carecer de motivos manifiestos para el self consciente. En parte, podemos controlar en nuestro pensamiento la persistencia de una imagen aspirante a inductora. Si fuiste educado en la religión católica, sabes muy bien a qué me refiero, y también si has rondado el Actors Studio. Quizá fracasemos en la tarea, pero la labor de suprimir o mantener el inductor ocurre sin duda en la conciencia. También podemos gobernar, en parte, la expresión de ciertas emociones, contener la ira, disfrazar la tristeza,
pero la mayoría de nosotros es bastante torpe en la tarea y por eso pagamos tanto dinero para ver a buenos actores capaces de dominar la expresión de sus emociones. Y por eso podemos perder mucho tiempo y dinero jugando al póker. No obstante, una vez formada una representación sensorial particular, sea o no parte de nuestro flujo de pensamiento consciente, poco tenemos que decir sobre el mecanismo de inducir una emoción. Si el contexto psicológico y fisiológico es correcto, sobrevendrá una emoción. El desencadenamiento no consciente de emociones también explica por qué es tan difícil falsificarlas. Tanto la sonrisa espontánea que sigue a un deleite genuino como los sollozos naturales causados por la pena son articulados por estructuras encefálicas domiciliadas en la profundidad del tronco del encéfalo, controladas por la región del cíngulo. No tenemos manera de ejercer control directo y voluntario sobre los procesos neuronales que acontecen en esas zonas. Es fácil detectar la falacia en la imitación casual de expresiones emocionales. Siempre falla algo: la configuración de los músculos faciales, el tono de voz. El resultado de este estado de cosas es que para muchos de nosotros, que no somos actores, las emociones indican con precisión cuán favorable es el entorno para nuestro bienestar, o por lo menos en qué medida parece oportuno en nuestra mente. Nuestra capacidad de interrumpir una emoción es equiparable a nuestra habilidad para evitar un estornudo. Podemos intentar prevenir la expresión de una emoción, y acaso lo logremos en parte, aunque no totalmente. Algunos, por influencias culturales apropiadas, llegamos a ser bastante hábiles en el asunto, pero en esencia lo que logramos es la habilidad de disimular ciertas manifestaciones externas de emoción, sin ser capaces de bloquear los cambios automáticos que ocurren en las vísceras y el medio interno. Piensa en la última vez que te emocionaste en público e intentaste disimularlo. Podrías haber triunfado si hubieras estado viendo una película en la oscuridad a solas con Gloria Swanson, pero no hubieras estado despidiendo a un amigo fallecido. Tu voz te habría delatado. Alguien dijo una vez que la idea de sentimientos ocurridos después de la emoción no podía ser correcta, porque es posible suprimir las emociones y seguir teniendo sentimientos. Pero eso no es cierto. Claro está, más allá de la supresión parcial de expresiones faciales, podemos educar nuestras emociones, pero no suprimirlas por completo. Y los sentimientos íntimos que experimentamos atestiguan nuestro fracaso. Una excepción parcial al escaso control que tenemos sobre el medio interno y las vísceras incluye el control respiratorio, sobre el cual tenemos que ejercer una acción voluntaria, porque la respiración autónoma y la vocalización voluntaria para el habla y el canto se valen del mismo instrumento. Puedes aprender a nadar bajo el agua y contener la respiración por periodos cada vez más largos, pero hay límites que ni un campeón olímpico puede sobrepasar y seguir vivo. Los cantantes de ópera enfrentan parejo obstáculo. ¿Qué tenor no quisiera mantener un poco más alto el do para irritar a la soprano? Pero ninguna cantidad de ejercicio laringio o diafragmático permitirá que el tenor o la soprano traspasen la barrera. También son excepciones parciales los controles indirectos de los latidos del corazón y de la presión arterial con procedimientos como el biofeedback. Por regla general, el control voluntario de las funciones automáticas es modesto. Pero podemos describir una extraordinaria excepción. Algunos años atrás, la brillante pianista María Joao Pires narró la siguiente historia. Cuando toca, con pleno control de su voluntad, puede reducir o liberar el flujo de emoción a su cuerpo. Se pensaba que la idea era maravillosamente romántica, pero María Joao insistió en que podía hacerlo, aunque no se le creyera. Por último, el escenario para la prueba empírica se montó en un laboratorio, con María Joao y en un equipo
psicofisiológico, mientras escuchaban breves piezas musicales seleccionadas por los científicos en dos condiciones: emociones liberadas o voluntariamente inhibidas. Acababa de aparecer su versión de los nocturnos de Chopin y usamos algunos, más otros interpretados por Daniel Barenboim, como estímulos. En la condición emoción liberada, el registro de conductividad dérmica de María Joao se llenó de cumbres y valles, curiosamente vinculados con diversos pasajes de las obras. Luego, en la condición emoción inhibida, aconteció lo increíble. María Joao podía aplanar virtualmente el gráfico de su conductividad dérmica a voluntad, y para colmo alterar su ritmo cardíaco. Además cambió su conducta. Reordenó el perfil de las emociones de fondo y eliminó ciertas conductas emotivas. Por ejemplo, movió menos la musculatura de la cabeza y el rostro. Cuando uno de los científicos, incrédulo, repitió el experimento, preguntándose si el asunto era un artificio de habituación, María Joao lo hizo de nuevo. Así hay excepciones, acaso más frecuentes en las personas cuya labor en la vida es crear magia a través de la emoción. ¿Pero qué son las emociones? La mera cita de la palabra emoción suele evocar una de las 6 emociones primarias o universales: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa o repugnancia. La discusión de problemas es más sencilla si nos limitamos a las emociones primarias, pero es importante notar que la etiqueta emoción se adhiere a otras numerosas conductas que incluyen las llamadas emociones secundarias o sociales: vergüenza, celos, culpa, orgullo, y las que se denominan emociones de fondo, es decir, bienestar o malestar, calma o tensión. El rótulo emoción también se adhiere a pulsiones y motivaciones y a estados de dolor y placer. Subyace en todos estos fenómenos un núcleo biológico común que puede ser perfilado de la siguiente manera. 1. Las emociones son complejas colecciones de respuestas químicas y neuronales que conforman un patrón. Todas cumplen algún papel regulador destinado de una manera u otra a crear circunstancias ventajosas para el organismo que presenta el fenómeno. Las emociones se refieren a la vida de un organismo, a su cuerpo para ser precisos, y su papel es ayudar al organismo a conservarla. 2. Pese a que aprendizaje y cultura alteran la expresión de emociones otorgándoles nuevos significados, las emociones son procesos determinados biológicamente que dependen de dispositivos encefálicos dispuestos de manera innata y establecidos durante una dilatada historia evolutiva. 3. Los dispositivos que producen emociones utilizan un conjunto bastante restringido de regiones subcorticales, comenzando en el ámbito del tronco del encéfalo y ascendiendo hasta el cerebro. Los dispositivos son parte de una serie de estructuras que regulan y representan estados corporales. 4. Los dispositivos se desencadenan automáticamente sin deliberación consciente. La abundante medida de variación individual y el hecho de que la cultura desempeña una función en el perfilamiento de algunos inductores no niega la primordial estereotipicidad y automatismo ni el propósito regulador de las emociones. 5. Aunque todas las emociones usan el cuerpo como teatro, medio interno, sistemas visceral, vestibular y músculo esquelético, también afectan el modus operandi de numerosos circuitos cerebrales. La variedad de respuestas emocionales fecunda intensos cambios en el paisaje corporal, tanto como en el cerebro. La colección de estos cambios constituye el sustrato de los patrones neuronales que finalmente se convierten en sentimientos de emoción. En este punto se torna necesaria una aclaración respecto de las emociones de fondo, porque la etiqueta y el concepto no forman parte de las discusiones tradicionales acerca de la emoción. Cuando percibimos que una persona está tensa o irritable, desalentada o entusiasta, abatida o alegre, sin que haya sido pronunciada una sola palabra que trasluzca estos posibles estados, estamos percibiendo emociones de fondo. Detectamos las emociones de fondo gracias a detalles sutiles: postura corporal, velocidad y perfil de los movimientos, cambios mínimos en el monto y rapidez del movimiento ocular,
y grado de contracción de los músculos faciales. Los inductores de emociones de fondo suelen ser internos. Aunque los procesos de regulación de la vida pueden causar emociones de fondo, también pueden hacerlo procesos continuos de conflicto mental, manifiestos o encubiertos, según conduzcan a gratificaciones sostenidas o a inhibición de pulsiones y motivaciones. Por ejemplo, pueden causar emociones de fondo un esfuerzo físico prolongado, desde la euforia subsiguiente a un trote al abatimiento producido por una labor física rítmica y tediosa. La reiterada maduración de un acto que te resulta difícil ejecutar, uno de los motivos subyacentes en el enlutado príncipe Hamlet, o la anticipación de un intenso placer que te espera. En resumen, ciertas condiciones de estado interno engendradas por procesos fisiológicos en curso o por interacción del organismo con el entorno o por ambas, conforman respuestas que constituyen emociones de fondo. Estas emociones nos permiten albergar, entre otras cosas, sentimientos de fondo de tensión o relajación, fatiga o energía, bienestar o malestar, anticipación o pavor. En las emociones de fondo, las respuestas constitutivas están más cerca del núcleo interno de la vida, y su blanco es más interior que exterior. Los perfiles del medio interno y visceral desempeñan el papel principal en las emociones de fondo. Ahora bien, aunque éstas no usen el repertorio diferenciado de expresiones faciales explícitas que revelan fácilmente las emociones primarias y sociales, se expresan con gran riqueza mediante cambios osteomusculares, por ejemplo, en posturas corporales sutiles y en la configuración global de los movimientos del cuerpo. Las emociones de fondo son valerosas sobrevivientes de dolencias neurológicas. Por ejemplo, pacientes con daño ventromedial frontal las conservan, así como individuos con daño en la amígdala. Curiosamente, la conciencia nuclear suele incidir en las emociones de fondo. Aunque la composición y dinámica precisa de las respuestas emocionales se forma en cada individuo por efecto de un entorno y desarrollo únicos, la evidencia sugiere que la mayor parte, si no todas, de las respuestas emocionales resulta de una larga historia de fina sintonización evolutiva. Las emociones son parte de los dispositivos biorreguladores con que venimos equipados para sobrevivir. Por esa razón, Darwin pudo catalogar las expresiones emocionales de tantas especies y hallar coherencia en ellas, y por eso en diferentes partes del mundo y a través de diversas culturas las emociones son tan fáciles de reconocer. Sin duda hay expresiones variables y variaciones en la configuración precisa de los estímulos que pueden inducir una emoción en diversas culturas o individuos. Pero conforme sobrevuelas el planeta, la maravilla es la semejanza, no la diferencia. Por lo demás, esa semejanza torna posibles las relaciones entre culturas y permite que el arte, la música y el cine traspasen fronteras. El trabajo de Paul Ekman ha respaldado vigorosamente este punto de vista. La función biológica de las emociones es dual. La primera función es la producción de reacciones específicas ante el incidente inductor. Por ejemplo, en el animal la reacción puede ser huir o inmovilizarse, destrozar al enemigo o involucrarse en conductas placenteras. En el humano las reacciones son esencialmente iguales. Cabe esperar que atemperadas por la razón y la sabiduría. La segunda función biológica de la emoción es la regulación del estado interno del organismo, a fin de prepararlo para la reacción específica. Por ejemplo, suministrar un flujo abundante de sangre a las arterias de las piernas, de manera que los músculos reciban más oxígeno y glucosa en caso de ser necesario huir, o cambiar los ritmos y latidos cardíacos si es ventajoso quedarse quieto. En ambos casos y en otras situaciones, la planificación es exquisita y la ejecución muy confiable. En suma, para cierta clase de estímulos notorios por su peligro o valor en el entorno interno o externo, la evolución ensambló una respuesta adecuada bajo forma de emoción. Esta es la razón de que, pese a las infinitas variaciones halladas en diversas culturas y entre individuos y a lo largo de una vida, podamos predecir con cierto éxito que determinados estímulos
producirán determinadas emociones y por eso podemos decir, ve y dilo a tu mujer, estará feliz de oírlo. En otras palabras, el propósito biológico de las emociones es claro. Las emociones no son un lujo desdeñable. Por el contrario, son curiosas adaptaciones que forman parte esencial de la maquinaria que los organismos usan para regular su supervivencia. Por antiguas que sean, constituyen un componente bastante sofisticado del mecanismo de regulación de la vida. Aunque puedas imaginar este componente emparedado entre el equipo básico de supervivencia, regulación del metabolismo, reflejos simples, motivaciones, biología del dolor y placer, y los dispositivos de la razón, ocupa un lugar importante en la jerarquía de los dispositivos de regulación vital. Desde el punto de vista de la supervivencia, las emociones producen conductas bastante razonables en especies mucho menos complejas que los humanos y también en las personas distraídas. En su nivel más básico, las emociones forman parte de la regulación homeostática y se mantienen para evitar la pérdida de integridad que anuncia la muerte, o es la muerte, así como para respaldar alguna fuente de energía, un refugio o una posible relación sexual. Como resultado de mecanismos poderosos de aprendizaje, como el acondicionamiento, todos los matices emocionales ayudan finalmente a conectar los valores homeostáticos de regulación y supervivencia con numerosos sucesos y objetos en nuestra experiencia autobiográfica. Las emociones son inseparables de la idea de premio y castigo, placer y dolor, acercamiento o huida, ventaja o desventaja personal. Es inevitable que sean inseparables de la idea del bien y del mal. Las emociones proveen automáticamente a los organismos de conductas orientadas hacia la supervivencia. En organismos equipados para sentir emociones, es decir, para tener sentimientos, las emociones llegan a la mente al tiempo que ocurren, en el aquí y ahora. Pero en organismos equipados con conciencia, esto es, capaces de saber que tienen sentimientos, se alcanza otro rango de regulación. La conciencia permite conocer los sentimientos y así promueve internamente el impacto emocional, permitiendo que las emociones impregnen el proceso de reflexión a través de los sentimientos. Finalmente, la conciencia permite conocer cualquier objeto, no solo el objeto emoción, y realza con ello la habilidad del organismo para responder con una modalidad de adaptación volcada en sus necesidades. Tanto la emoción como la conciencia cooperan en la supervivencia del organismo.